Vamos a ver ahora otro hook, Use Transition. Aquí tenemos una pequeña aplicación, un state input asociado a este input que vemos aquí, en el cual podemos escribir, podemos teclear, y cuando escribimos algo, el método de actualización del state input establece el valor en input. Y después aquí vemos un for que se recorre 30.000 veces para cubrir, para llenar este array con valores, con los mismos valores que tecleamos en el input. Y después de rellenar esta lista, de recorrer los 30.000 elementos, pues setea la lista en otro state de la lista y está renderizada aquí debajo. Entonces en este método síncrono tenemos esta secuencia de instrucciones, este for que va a llevar muchísimo tiempo, entonces esto va a afectar a la performance de la aplicación. Entonces Use Transition es para darle rapidez a las aplicaciones cuando tenemos problemas de este tipo. Aquí estamos simulando que estamos cubriendo una lista, imaginamos que hacemos una llamada a una API y viene con 30.000 elementos y los queremos renderizar. Entonces, si vamos al input y empezamos a escribir, por ejemplo, ABCD, vemos que tarda muchísimo tiempo en escribir ABCD en el input, porque está dentro de este for y entonces tarda muchísimo, muchísimo tiempo. Una vez que completa el for las 30.000 veces, hace el setlist y entonces renderiza los elementos. Entonces, aquí está todo tratando este set input y este setlist en una única operación. Esto internamente en React pues programa la actualización de los states, pero bueno, los va a programar al mismo tiempo, la misma secuencia, no por separado, con la misma prioridad, y por eso esta ralentización. Si recorrimos a Use Transition, nos va a devolver dos elementos, Use Transition, uno es isPending, que va a ser un booleano, true or false, dependiendo del número de datos cuando estén renderizados o no, y la función Start Transition. Con la función Start Transition, aquí vamos a grapear esto con una función, todo este código que tenemos aquí abajo. Bueno, y lo que estamos haciendo de esta forma es dándole mayor prioridad a lo que queda fuera del Start Transition. Todo este código que está aquí va a tener menos prioridad de renderizado. Se va a renderizar primeramente al cambiar el state del input, se va a renderizar los valores del input y después con menor prioridad pues se setea la lista en el state de la lista y se renderiza. Vamos a guardar estos cambios. Y si ahora yo voy aquí y escribo A, B, C, vemos que ya la automáticamente se ha escrito sin esperar a renderizar el resto de los valores. Y bueno, se le da prioridad al input y las listas tienen muchísima menos prioridad. Entonces yo puedo escribir aquí en el teclado y se le da prioridad a lo que se introduce en el input y no al renderizado de la lista, que tarda mucho más tiempo. Y ahora elimino el input, vemos que voy actualizando el state input y después lo que viene por debajo. Ahora, si hacemos uso del isPending, vamos a cambiar esto a 20.000 y aquí condicionamos el renderizado de la lista a que esté ya cargada todos los valores de la lista en el setlist. Y de esta forma, al introducir aquí valores, vemos que aparece a la derecha un loading y cuando está listo todo este código que tiene menor prioridad, pues es cuando se renderiza. Entonces, con Use Transition le damos velocidad a las aplicaciones, pero no lo podemos utilizar en cualquier caso. Solo en casos muy concretos como este, que tarda mucho tiempo en conseguir la lista en el state para poder ser renderizado. Tenemos que darnos cuenta que aquí está primero manejando un renderizado y después
un segundo renderizado. Y si abusamos del uso de Start Transition indiscriminadamente, estamos duplicando los renderizados y es algo que no queremos, entonces hay que usarlo en casos muy puntuales.